nuestro visitante, ¿verdad? Yo no tengo gran voz para alabar a Dios, pero me gozo en la presencia de Dios porque yo sé que Él es bueno. Hay un montón de pruebas en nuestro caminar, ¿verdad? Pero cuando uno se aferra a las promesas de Dios, nosotros sabemos que la victoria ya está hecha. Amén. Por eso es importante, hermanos, estar bien atentos a la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos y amigos, se da. Quiero que sepan esto, ¿verdad? Que ustedes están aquí por primera vez con nosotros, que nos gozamos. Aquí vamos nosotros predicando la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, comprendiendo y atendiendo a la voz de Dios. Estamos predicando una serie en el libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos invita a toda la gente que escucha la palabra de Dios a levantarse a hacer la palabra de Dios, no nomás a ser oyentes de la palabra de Dios. La divina voz de Dios a toda aquella persona que atiende el llamado, ¿verdad? Nosotros estamos obrando. Los siervos de Dios estamos obrando con todos ustedes, anunciando las buenas nuevas. La palabra de Dios son buenas nuevas. No es reprensión, no es a juzgar, no es nada de ese tipo de cosas, sino que ha sido traída a su creación para que la gente sea desatada de todo tipo de observaciones eclesiásticas y de todo tipo de situaciones para que comprendan el mensaje de Dios. Dios es bueno, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que cuando pasen por pruebas y tribulaciones, las consideremos con un gozo, ¿verdad? Entonces, mucha gente va a pensar, bueno, ¿cómo está eso? ¿Cómo puedes tú gozarte cuando tu familia está enferma o lo que sea, verdad? Es que el gozo del Espíritu de Dios es diferente. Nosotros somos gente que nomás estamos aquí como peregrinos, como extranjeros en este planeta. Y pronto vamos a ver la gloria de Dios bajar junto con todos sus ángeles, levantando a su iglesia, ¿verdad? Y como sabemos que es un Dios justo, aquellos que no han sido salvos o que no han decretado su fe en Cristo van a tener otra oportunidad. Porque va a enviar a 12,000 de cada tribu a predicar el evangelio de Jesús. Él es fiel, porque la palabra de Dios dice que Él no se goza con la pérdida del impío o del pecador. El Señor sufre cuando la gente no quiere atender al llamado. La palabra de Dios dice en San Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa palabra todavía se queda en el día de ahora. Mucha gente piensa que está hablando de los judíos, no está hablando de su creación. Todo lo que hay en el universo le pertenece a Dios. Entonces a los suyos Él vino y los suyos no le reciben. Ese es el libro de los Hechos, ese es el mensaje que nosotros constantemente vamos a estar repitiendo, ¿verdad? La serie se llama Escuchando la Divina Voz de Dios. Porque yo, en lo personal, hermana José, yo soy de las personas que mis hermanos aquí están testigos que no me gusta que se enfoquen en mí, o lo que yo anuncio, lo que yo predico, o como soy, o con lo que sea, que se fijen en el obrar de Dios, en el siervo, que se fijen en lo que está haciendo Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, para que uno con tu testimonio de cómo uno vive en la fe, pues muchos digan, ¿sabes qué? Yo quiero ese tipo de fe, ¿verdad? Entonces uno dice, no yo, Jesús, Él es el mero mero, uno nomás es el portavoz. Y es lo que estamos hablando en el libro de los Hechos. La semana pasada quedamos en el versículo 19 al 22, ¿verdad? Vamos a un poquito a retrasarnos un poquito a lo que quedamos, porque estamos hablando, hermanos, del obrar del apóstol San Pablo, cómo había mucha gente que al escucharlo, la convicción le llegaba de tal manera que la gente decían, yo quiero ser de esa parte. Traían sus libros, todo lo que eran ellos, lo que ellos habían practicado toda la vida anterior. Esta es la hermosura de Dios, ok, este capítulo habla de la grandeza de Dios, porque la gente que escucha el mensaje dice, ¿sabes qué? Yo era eso, ya no lo quiero ser. ¿Cómo le hago para salirme de esto? Bien fácil,
Aquí lo vamos a ver el día de ahora. Es bien importante. Dios no rechaza a nadie. A nadie rechaza. Si de los pecadores yo fui el peor, ¿cómo no va a aceptar a otra persona? No nos deja espacio a nosotros los que predicamos la palabra a ponernos de jueces o de querer pasar juicio con las personas, sino que dice, no, es que también yo estaba ahí, ya lo hice, pues también yo eso, ahí anduve también yo para arriba y para abajo. ¿Por qué cambiaste? Encontré nueva vida. Mejor vida con Cristo que la que vivía antes. Dice la palabra aquí, mis hermanos, en el 19, en el nombre de Jesús, dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Yo les dije la semana pasada, ¿por qué se enfocan en estas cosas en el libro de los Hechos? Hermanos, en toda la palabra de Dios dice, deja todo lo de atrás, entra la vida nueva. Significa que no vas a poner la plata ni nada en el lugar de Jesús, en el lugar de Dios. No significa que te vas a deshacer de todo lo que tú tienes, no. Que la gente comprenda que el mensaje de Dios, que lo pongan en la posición que Él debe de estar como Señor y Salvador. No nomás como Salvador del mundo, sino como su Señor de su vida. Entonces, lo que optaban los hermanos en el libro de los Hechos, que traían todos los pies de los apóstoles, ¿por qué motivo? Decretando por fe que todos iban a depender del Dios que vive. Que todo lo que pasaba en sus vidas iba a tener el control máximo, la autoridad máxima, Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, por eso estamos regresando al contexto de la semana pasada para no perdernos en lo que quedamos. Ellos se enfocan en esto porque quieren que la gente comprenda, hermanos, hoy en día, que la misma tentación que tenemos nosotros hoy en día la tenían los creyentes en el primer siglo de la existencia de Cristo. Dice aquí, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Ok? La iglesia crece, hermanos, mediante la palabra del Señor. El ser humano crece a amar a Dios mediante la palabra del Señor, no por lo que uno predica, sino por la palabra del Señor. Es el enfoque, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Ahí fue donde paramos la semana pasada, ¿se recuerdan? Como Aquila y Priscila levantó a Apolos, que conocía la tradición de lo que era parte de, pero estaba un poquito desviadón. Entonces le dijeron, ¿tú conoces la ley de Dios? Sí, pero ¿conoces la de Cristo? No. Ya pues déjame te enseño. Y lo trajeron que dejara la ley de Dios, porque no hay un ser humano, hermanos, que pueda llevar la ley de Dios. No hay ni siquiera uno. Solamente Jesús lo hizo. Entonces, mediante nosotros ser acusados por el Espíritu, ¿verdad? Si ustedes quieren, de que estábamos quebrantando la ley de Dios, aunque la conocíamos, recibimos la gracia de Dios por medio de Jesús. Dice, por gracias que son salvos por haber puesto su fe en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Entonces dice aquí, mis hermanos, dice, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también o ir también a Roma. La semana pasada les decreté, hermanos, cómo el apóstol San Pablo predicaba esto, sabiendo que va a ir a Roma, se vaya a despedir de las iglesias, y la iglesia le trataba de prevenir que no fuera a Roma, porque el Espíritu les mostraba a Pablo, el apóstol, que iba a Roma a ser asesinado. O sea, iba a entregar su vida por la gracia de Dios para que muchos escucharan alcanzar el mensaje en Roma de Jesús. Porque estaban atados a un montón de brujerías y de diferentes dioses. Un montón de cosas que estaban en la gente en Roma. Y Pablo decía, también yo voy a Jerusalén, que es como miren hermanos, en Apocalipsis dice que Jerusalén, la de aquí de la tierra, ¿ok? Se convirtió en la infiel. Porque tenían de todo tipo de observaciones de fe. Pero a Cristo lo hacían por un lado. Hoy en día sigue lo mismo.
Un montón de observaciones de fe y a Cristo, porque nos trae convicción. No hay un ser humano, hermanos, que escuche la palabra de Dios y no le caiga la convicción del Espíritu. No hay una persona que no le diga, bueno, si será cierto eso, déjame investigo. A ver si es cierto lo que dice este charlatán de Memo. No hay una persona que no pase por esa experiencia, pero es bueno pasar por la experiencia porque nos arrima la salvación. Dice, versículo 22, dice, y enviado a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasmo, él se quedó por ahí por algún tiempo en Asia. Vamos a entrar ahora sí donde quedamos la semana pasada, ¿verdad? Hubo por aquel, hermanos, dice aquí en el versículo 23 al 29, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Por qué menciona el camino? Porque cuando Aquila y Priscila, hermanos, encontraron a Apolos, le enseñaron el camino. ¿Ok? ¿Qué significa el camino? Mucha gente hace esto, hermanos, y es un versículo, ¿verdad? Que todo creyente debe tener en su corazón, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Ok? Cuando un siervo de Dios empieza a predicar el camino, empiezan a mostrar grandiosa obra de Dios mediante nuestro Señor Salvador, que fue por el camino que fue señalado por las personas en Antioquia, que la gente empezaba a recibir la gracia de Dios. Porque estaban impuestos ellos a ciertas observaciones de cómo placerle a Dios, mas estaban bien retirados de Dios. Conociendo todos los mandatos de Moisés, pero sus corazones no había espacio para Dios. Entonces el camino está decretando las buenas nuevas. La verdad, porque el Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es verdad? Él es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Por eso la gente crecía en la palabra de Dios. Y obviamente cuando tú recibes la palabra de Dios, recibes vida eterna. Entonces aquí dice, mis hermanos, porque un platero llamado Demetrio, ¿ok? Va en el contexto, hermanos, del por qué la gente se pone a pararse en contra de una persona que predica el camino. No es, miren, el apóstol San Pablo dice, hermanos, que la batalla de nosotros no es contra hueso y carne, sino contra principal, espirituales. Las cosas que no pueden verse. La gente no quiere entender porque obviamente van a ver ahorita, allá quemaron un montón de libros que constaban mucha plata, este era un platero. Había comercio, al igual que el día de ahora. Dice aquí, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba una poca ganancia a los artífices. Era negociante el vale. No vamos a decir que no. Había ganancia. ¿Por qué empieza el disturbio? No fue un disturbio pequeño. Van a ver ahorita el temor del comandante que Pablo le empezó a predicar, del que trabajaba en el templo en Jerusalén. ¿Cómo fue salvo? Y cómo ahora le va a ayudar, porque él miró tanto el peligro. Les digo, hermanos, que un comandante que para dar el servicio de un gran régimen en el templo tenía que ser una persona viva, inteligente, con poderío. Y al mirar la acción de la gente, dijo, lo van a romper en pedazos este hombre. Déjame, se los arrebato. Van a ver ustedes más adelante en los capítulos, porque es bien importante, hermanos, que el obrar de Dios. ¿Se acuerdan cómo que paramos la semana pasada que Jesús le dijo a Pablo, no calles, sigue hablando, sigue predicando? Yo tengo a gente que te va a cuidar en toda esta ciudad, que está trabajando para mí. Entonces, pues dijo, sean valientes, ¿verdad? Es lo que dijo, quedamos la semana pasada. Dice aquí, hermanos, versículo 25, dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Ya ven por qué les mencioné lo de la plata? Cuando la gente pone, hermanos, a la plata o lo que sea antes que Dios, estamos en violación de la palabra de Dios. ¿Que hay condenación por estar violando la palabra de Dios? No, no hay condenación.
Hay salvación en Jesús. Esto que estamos a leer aquí es como un ejemplo para que la gente encuentre la redención y la salvación de sus almas. La redención para que dejen de ser ciudadanos de Roma o de Italia o de México o de Estados Unidos, se hagan ciudadanos del cielo. Dice aquí, mis hermanos, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El apóstol San Pablo era fiel a Cristo. Él lo escuchó predicar. Si ustedes se ponen a ser estudiosos de la palabra, ellos van a ver cómo él andaba. Era uno de los jovencitos que andaban tras de Jesús, que lo querían poner en trampas y lo querían hacer. Porque cuando el Señor se le apareció, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes quién fue la respuesta de Pablo? ¿Quién eres? Señor. Le dijo Señor a Jesús. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a la iglesia para matarlos, porque era su oficio antes como sacerdote del templo ir a arrestar a los que eran del camino y matarlos. Ese era su comando. Él levantó cartas de los sumos sacerdotes para ir a matar a los cristianos. Pero en el camino a Damasco le reveló el Señor de señores. Le dijo: vente para acá, Pablo, te voy a utilizar a ti. Ahora está en Jerusalén con sus amigos, con sus familiares, con toda la gente que lo conocía, diciendo: el Señor es Jesús. Él es el Señor. Y la gente pues obviamente se le empieza a levantar. Ahora estamos aquí platicando de esta persona que estaban haciendo diosesitos de manos, ¿verdad? Versículo 27 dice: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El peligro no era tanto sus bienes, eran lo que ellos creían, porque de ella se sostenían. No tenían su confianza en Dios, querían depender por sus propias obras para su manutención, utilizando una deidad, una diosa, a la cual veneraba todo el mundo según ellos. Versículo 25 dice, o 29 dice: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. La semana pasada paramos, hermanos, cómo la gente, en vez de atacar a Pablo, estaba atacando a los recién convertidos. Porque el enemigo sabía. ¿Se acuerdan que dimos la semana palabra? La semana pasada, ¿qué digo? Dijo: a Pablo yo lo conozco, a Jesús yo lo conozco, pero ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? Porque estaban un grupo de los hijos de un sacerdote expulsando demonios. Y el demonio le dijo: a Pablo sí lo conozco, a Jesús lo conozco, pero ¿quién son ustedes? Y les puso una arrastrada que los mandó heridos y encuerados para la calle. Porque estaban en pretensión de ser algo que no eran. Se sentían predicar el nombre de Jesús, al igual que Simón, el brujo, y tanta gente que hemos visto en el libro de los Hechos que conocen de Dios y saben de Jesús y todas las cosas, pero no tienen el Espíritu de Dios. Se van con la gente que están recién convertidas para llevarlos a tropezar, llevarlos al camino del que ya habían sido sacados. Los voy a llevar a Corintios, hermanos, rápidamente. Primera de Corintios capítulo 3, del 1 a 6 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué tal a Pablo tratando de reprender a la iglesia de Corintios? Hermanos, porque había una gran batalla. Como yo les vengo comunicando, hay una gran batalla, hermanos, de que hoy no voy a esta iglesia porque
son pentecostales. Yo no voy a esta iglesia porque son cristianos o católicos o mormones o testigos de Jehová o un montón de separación. Porque la gente ha estado llevando el mensaje de Dios y hasta una atención está causando a ser burlado el nombre divino del Señor Jesús por las enseñanzas de los hombres. Y la palabra enseña a mí y a todo predicador que no demos nuestra enseñanza, que los apuntemos a Cristo Jesús, que Él es el Señor de señores, que a Él sea la honor y la gloria. Uno nomás somos los portavoces de las buenas nuevas de Dios. Les dije el apóstol San Pablo, les voy a hablar, hermanos, no como espirituales, sino como carnales, porque no han querido comprender el mensaje de Dios. Está yendo a la iglesia de Corintios. Pablo, con una gran experiencia, lo que había experimentado en su propio vivir, en su propio caminar, va a la iglesia de Corintios a tratar de darles una regañadita, porque se habían vuelto a regresar a sus andadas. Dice aquí, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ok? No se han graduado, dice aquí. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como gente de la tierra, como incrédulos, ¿ustedes quieren? Si habían conocido el mensaje, ¿por qué regresarse otra vez al vómito? Es lo que está haciendo el apóstol San Pablo aquí. Porque aún, dice aquí, hermanos, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, ¿ok? Esta era la contienda. Peleaba Pablo con la gente incrédula, peleaba Pablo con la gente de la iglesia. Pobre hombre. Porque la gente no quería comprender el mensaje de Jesús. Oh, es que yo soy de la iglesia donde predica Memo. No. No somos los siervos. Todo honor y toda gloria que sea Jesús. Es lo que dice aquí en lo que les voy a leer ahorita. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Uno nomás es el portavoz, uno está predicando, ¿para qué afán? Para que crean y sean salvos. Diariamente, hermanos, cometemos errores como seres humanos, como hombres. No hay una persona que sea sin pecado. Porque la persona que diga que yo estoy sin pecar, de acuerdo a San Juan la primera de San Juan, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces yo confieso mi pecado a Jesús, porque sé que Él es el que va a redimirme. Él fue el que se entregó por ti y por mí. ¿A cuál autoridad tengo de ir a confesar a mi pastor? No, la palabra dice que el pastor y la gente sobrelleven todo tipo de cargas juntos. El obrar de uno, ¿sabes qué, hermana? Vamos a orar en nombre de Jesús. ¿Qué, hermano? En nombre de Jesús hay que poner nuestros pecados a Jesús. Porque tanto tú como yo somos pecadores. Escucharlos para todo el tiempo dirigirlos a Cristo. A Él es el mero, nosotros no. Es lo que está haciendo aquí el apóstol San Pablo. Dice, yo planté. Está hablando Pablo. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, mis hermanos. Uno nomás predica. El otro hermano le dice, ¿sabes qué? Esto es bíblico. Está regando la parcela, pero el que hace el crecimiento es Dios, es el Espíritu de Dios. Por eso lo llevé la semana pasada, que nadie le puede decir al Señor, Señor, a menos que el Espíritu de Dios more en él. Porque si el Señor es el Señor, entonces yo ya no tengo ninguna autoridad sobre nadie, ni sobre de mí mismo. Él es mi Señor, el Señor de señores. Y a Él le entregué todo, a Él le entregué las enfermedades de mi señora, a mis hijas, a toda la gente. Porque Él es el dador de todo. Entonces yo digo a la gente, ¿saben qué, hermanos? Me gozo porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso es que me gozo en la palabra de Dios, por eso es que la alabo y me reúno con ustedes cada domingo para seguirles insistiendo y invitando, hermanos, a conocer de la grandiosa obra del Señor.
Déjenme les digo en el capítulo de Corintios, ¿ok? Capítulo 3, el versículo 7 al 12 dice, así que el que planta es algo. Así que ni el que planta es algo. ¿Ok? Porque Pablo plantó la iglesia en Corintios. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, mis hermanos, dice aquí, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque el Señor te dio diferentes dones. A mí me dio predicar de su amor, a otro le da palabra para instruir, a otro le da palabra de profecía, a otro le da levantamiento. Todos somos una misma cosa, obrando con una misma visión, irnos al cielo con Jesús, en el nombre de Dios. Dice aquí, mis hermanos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Él es el arquitecto, Él es el supervisor, Él es el que está haciendo la finca. Nosotros más somos colaboradores, trabajadorcillos. Conforme a la gracia de Dios, mis hermanos, ¿ok? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito, que diga, como perito arquitecto, puse el fundamento, ¿ok? Yo nomás fui el que me dieron los planos y dije, mira, aquí va una pared, y acá va una puerta, y la puerta es Jesús. La pared que va a tumbar el Señor es bajo la oración, el entregamiento a Jesús. Es el que derrumba todo tipo de paredes. La alabanza que cantamos ahorita. Los muros caen en el nombre de Jesús. Los muros que se levantan. Para que la gente se levante alabanza al nombre de Jesús. Dice aquí, dice hermanos, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Había una contienda en la iglesia de Corinto diciendo que Pablo no era apóstol, porque de acuerdo a la tradición, un apóstol tenía que ser alguien que miró a Jesús con sus ojos. Entonces se levantó un pleitazo de que Apolo sí lo había visto y Pablo no. Pablo lo miró según su confesión de fe en el camino a Damasco. Entonces no le creían que era apóstol. Aún no le creen que Dios le llamó a uno para predicar. Es la misma pelea que hay en muchas iglesias, hermanos. Hoy en día dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay unos que están edificando de una cierta manera. Si el que está edificando, dice en el Salmos, hermanos, no está edificando por el poder del Espíritu, los edificadores edifican en balde. Es lo que dicen los salmistas. Todo aquel que está trabajando en cierto credo eclesiástico, pero no hay poder del Espíritu, están edificando en balde, de acuerdo a la palabra. Pero los que están edificando en el Espíritu es eterno. Es eterno. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, ¿ok? Se hacen templillos de mano, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará. El día de la manifestación de Cristo va a decretar si el que está predicando está bajo la unción del Espíritu de Dios o nomás está haciendo para ponerse como un show aquí a predicar la palabra de Dios. Ese día lo va a decretar el Señor. Dice aquí, mis hermanos, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Viene un fuego espiritual, mis hermanos. Los que son del Espíritu, aunque igual que la zarza que Moisés miró, que estaba en pleno fuego, no fue consumida.
¿Ok? El fuego del Espíritu es un fuego consumidor para la gloria de Dios. El fuego reservado para los que están en contra del Señor es otro tipo de fuego. Es llamado infierno, del cual el Señor vino para rescatarnos, para no caer en esa misma trampa de la cual han caído mucha gente. Versículo 14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esto tanto eclesiástico como personal. Si yo empiezo a edificar mi fe en Cristo Jesús, en el fundamento que Cristo es el Señor, obviamente mi obra va a quedar parada. Pero si la hago porque me dijo Memo, o porque dijo Apolos, o porque dijo Pablo, le dijo los demonios a los hijos del sacerdote, a Pablo lo conozco y a Jesús también, pero ¿quién son ustedes? Y les dio una arrastrada bien buena. Un solo hombre, o sea, un solo persona poseída, les bajó vara a 7. Así estaba de fuerte esa persona endemoniada. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Está hablando de un siervo, hermanos, que está predicando, que él conoció la palabra de Dios y que está edificando para ganancia. Lo que hay hoy mucho en día en las iglesias de ahora. Por eso mucha gente hispana no viene a las iglesias, porque ya nomás quieren el dinero. Por desgracia, estoy de acuerdo. Yo les he dicho a muchos de ustedes: aquí vengan y si alguien les pide dinero, me dicen por favor para despedirlo de la iglesia. Ah, pero si el Señor te da, dice, diezma. Yo no me pongo en contra del Señor, pero no se ocupa. Aquí dice la palabra: vengan y coman y compren sin dinero. Coman el pan sin dinero, compren sin dinero. La palabra de Dios es gratuita. El regalo de Dios es un regalo para que nosotros no digamos, ese regalo es mío, te lo quieran robar como se lo robó Jacobo a su hermano Esaú. No, es gratuita para que la gente conozca el evangelio. Esto es para la gloria de Dios. Dice aquí: si la obra que alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Va a irse escapando, hermanos, de la alumbradona que está por caer. Porque él recibió unción del Espíritu y está misguiando a los peligreses, o a los gente que quieren creer en el Evangelio de Jesús. Dice aquí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El que está edificando en el Espíritu es para la vida eterna. El que edifica de la carne trae muerte, separación, muerte segunda, separación de Dios. Dice aquí, mis hermanos, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Él depositó, Pablo predicó, plantó, Apolos regó, el Señor está creciendo, por lo tanto es santo. No hasta que te vayas al cielo. Has sido santificado, santo o santificado significa, hermano, que has sido escogido fuera de, o has sido apartado del mundo para la gloria de Dios. Eso es lo que significa santificar o ser santo. Y Él te llamó fuera de las tinieblas a su luz, para que seas la luz del mundo. Porque el mundo está lleno de tinieblas, un montón de adicciones y un montón de cosas que está pasando en el mundo, y solamente los que son de luz, ellos pueden ver el resplandecer de la gloria de Dios en tu rostro. Y van a ser alcanzados por tu testimonio en la fe en Cristo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿A qué significa esto? Les dije la semana pasada, yo fui o tuve la experiencia, este es mi testimonio,
de encontrarme con el rostro del Señor. No le miré su cara, pero miré su gloria. Y me confesé. Dije, Señor, yo que era en contra de Dios, ustedes lo saben, hermanos, completamente blasfemo, ahora le sirvo. Porque reconocí de que si no estuviera muerto, estuviera impresionado por toda mi vida, mas sin embargo recibí una segunda chance. Y me entregué a Él con todo mi corazón. El Señor me reveló lo que quería que hiciera. No es algo que digas tú, oh, qué prédica, qué lo que sea. No, el Señor me rescató de las garras del enemigo y me puso a servirle para su gloria. Por lo tanto, voy a estar comprendiendo de que la santificación que Él me dio a mí fue para obrar de la iglesia de Cristo. No me creo más que nadie. Les he dicho yo que ni Pablo es más que yo, ni yo soy más que Pablo. En Cristo no hay jerarquía. Ni el apóstol San Pedro es más que yo, ni yo soy más que el apóstol San Pedro. Que todos fuimos llamados por la gracia de Dios para un principio, para que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia. Y se levanten a obrar, a amar, no a rechazar, no a juzgar, a amar a todo el mundo, a aceptarlos por lo que sean. Dice así, mis hermanos, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O soy creyente o no soy creyente, o me pongo a estudiar la palabra de Dios y me siento que yo soy el pastor de la iglesia. No, el pastor es Jesús. Yo soy su colaborador. Obviamente, hermanos, aquí en Estados Unidos o en toda Latinoamérica se le ponen un título de pastor. ¿Y saben cuál es mi llamado? Ok, sí. Soy un pastorcillo. El pastor se llama Jesús. Él es el buen pastor. Yo nomás acá estoy trabajando, pautando a la gente igual que el apóstol San Pablo a Cristo. Y otra vez, versículo 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ni Apolos tiene que ver algo, ni tampoco Pablo. Todos fuimos recibidos a la gloria de Dios para un plan. Apolos predicaba con gran fervor y con gran elocuencia la palabra de Dios, y también Pablo, y también ahorita lo está haciendo Memo. Sea Pablo, no, así que ninguno se gloríe. Sea Pablo, versículo 22, sea Apolos, sea Cefas, o sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo futuro, todo es de ustedes. Todo les pertenece. La victoria está en Cristo Jesús. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Él es el hacedor de todas las cosas, mis hermanos. A Él sea todo honor y toda gloria. Punto número 1 dice, escuchando la divina voz de Dios te comendará a predicar la verdad en contra de todo tipo de herejías del mundo para salvarles del error y de toda idolatría. Ahí estaba Diana, acá estaban estas otras personas haciendo un montón de cosas en oro y plata y paja y todo. Es para sacar a la gente del error. ¿Cuál es el error? Hermanos, Cristo es el Señor. Todo lo que no ponga a Cristo como sumo sacerdote es anticristo. De acuerdo a la escritura. Si en mi corazón pongo a mi esposa primero que a Cristo, ya también traigo un poquito de anticristo. O a mis hijas. O a las criaturitas. O a mi plata o a mi banco. ¿Qué? No, voy a dejarlo todo por la nada. No, tienes que funcionar en este vivir. En tu corazón y en tu obrar, gloria a Dios. En tus finanzas, gloria a Dios. En tu familia, gloria a Dios. Todo le pertenece a Él. Lo acabo de leer en Corintios. Todo es de Él. Todo es de Él.
Nada más que uno va a parar, uno es medio codito. No, esto es mío. Yo no doy. No doy a mi hijo, no doy a mi hija, no doy a mi papá ni a mi mamá, no doy. No, hombre, es mío. Somos autoritativos por naturaleza, pero Dios dice, está bien, aún así te amo, te voy a hacer comprender que todo me pertenece, todo es mío. Lo que tú tienes, todo es mío. Y pronto te voy a llamar a cuentas. Hechos 19, 29 al 34 dice, y la ciudad se llenó de confusión. ¿Ok? Había un gran revuelto. Los llevé ahorita. Miren, hermanos, cuando la gente se desvía de Dios, traen confusión. Lo que estaban en Egipto representa el mundo. Dios los sacó de Egipto a toda la esa y abrió el camino y caminaron por tierra seca en medio del mar. Y cuando los egipcios los siguieron, se los tragó el mar, pero a los judíos nadie perdió la vida. Nadie perdió la vida antes, cuando pusieron la sangre del cordero en las puertas. Nadie perdió la vida cuando pasaron por el mar. Esa es la protección de Dios. Por eso dice que Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar al que pone su fe en Él. Dice aquí, mis hermanos, y la ciudad se llenó de confusión. De ahí se fueron a Babilonia. ¿Saben qué significa Babilonia? Significa confusión. Confusión. Babel, les traigo confusión en la torre de Babel. Y había nomás una pura lengua, la lengua hebrea. Pero como la gente iba llegando, haciendo una torre, casi llegando hasta con Dios, o sea, está parafraseando el Señor, ¿verdad? Eran tan inteligentes, pues dijo el apóstol San Pablo, que su sabiduría se hagan ignorantes para que puedan ser sabios. Porque la gente se quería levantar y se querían aseñorar por los dones que les había dado Dios, y Dios les trajo confusión. Hoy en día, ¿por qué? Porque la torre era más poderosa que Dios. La gente pone una torre, pone una plata, pone lo que sea, primero que a Dios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristano de Macedonia, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo. ¿Ok? Fíjense cómo es la mano Pablo. Él acaba de recibir un llamado de Dios que decía, no tengas miedo, amárrate bien los pantalones, vete a predicar la palabra, ahí tengo gente que te va a proteger. ¿Qué dice en Isaías? Amárrese bien los tanates, súbanse bien el pantalón y váyase a predicar, mi muchacho, le dijo a Isaías. Esos son los varones de Dios. No es que seamos gente con pensamiento de suicidio. No, traemos la protección de Dios. Sabemos que Dios, bien sea aquí o bien sea allá, le pertenecemos. Y Pablo va a decir, no, voy y los defiendo. La semana pasada dijo cómo le pegó la trompada al siervo. ¡Pum! Le dio la trompada a Pablo en la boca. Le dijo Pablo, también a ti te dar tu bofetada del Señor. Le dijeron los comandantes del templo, ¿cómo te puedes insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo volteó y le dijo, yo no sabía que él fuera el sumo sacerdote. Pues escrito está, no hables mal del siervo de Dios. Pablo escuchó, miró la chance de predicar en Jerusalén el evangelio de Jesús. Tomó al sumo sacerdote y le dijo, mira, hermano, tú sabes la palabra. Tú sabes, conoces la palabra de Dios y Él es el Señor. Al que ustedes crucificaron, les entregó el evangelio, pero muchos no se crecieron, al igual que aquí están levantando en contra de Él. Miren lo que van a hacer, hermanos. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos. El favor de Dios estaba con Pablo porque estaba agarrando autoridad, estaba haciendo salvos a magistrales, a comandantes, a los que estaban en el templo. Pablo tenía una unción, hermanos, un llamado a predicar las buenas nuevas. Y aquel que escucha las buenas nuevas y no las quieren recibir, yo digo, ay, santo Dios, pues si es gratis, ¿por qué no entregarse al Señor? ¿Qué pueden perder? Más bien hay ganancia. Dice aquí, mis hermanos, también algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, esta es la confusión, unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido.
Va mucha gente a la iglesia, no saben ni qué está hablando el que predica, no saben ni qué está hablando nada, están en pura confusión, porque no conocen la verdad. Nomás van porque acá es una reunión, vamos para acá. Acá hay otra reunión, vamos para allá. Acá, dice el apóstol San Pablo, son como olas en el mar que son aventadas por un lado y para otro sin ninguna coherencia teológica ni creencia en la fe de Jesús. Y la gente se aprovecha de ese tipo de gente y se dice, vente para acá, eres de los míos. Mira, tienes que dar el 10% de tu cheque, si no te vas al infierno. No es cierto, hermanos. La ofrenda para el Señor tiene que ser de corazón. De corazón. Él no quiere sacrificios, ni quiere diezmo, ni obras, sino quiere corazón. En eso se goza el Señor. Que en la verdad seamos creyentes y seamos seguidores de la palabra de Dios, y no nomás ser conocedores de la palabra de Dios. Dice aquí, mis hermanos, dice, unos pues estaban gritando una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más que no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaban casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Tú vas a testificar, mucha gente va a tener oídos para escuchar el evangelio, mucha gente va a decir, no, donde estoy bien, grande es Diana de los Efesios. Es lo que hace la gente. ¿Cuál es el obrar del siervo? Llevarlos al anuncio del Señor. Deuteronomio 28, 15 al 22 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ok? No es tanto lo que predica Pablo, no es tanto lo que predica Pedro, ni Apolos, ni Memo. La voz de Dios. Así se llama la serie, mis hermanos. Dice aquí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus enseñanzas y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿A qué se refiere en los ciclos anteriores? De que toda la gente que no quiere hacerle caso a Dios va a caer una maldición sobre él hasta las 1000 generaciones, hermanos. Hasta la 3ª y 4ª generación. Pero aquellos que le hacen caso a la voz de Dios, hasta 1000 generaciones van a recibir la bendición de Dios. Hasta 1000 generaciones. O sea, no hay cuenta. Es para siempre. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieras, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Por qué estaba Pablo predicando a los corintios y en el libro de Hechos que dejaran su diosa Diana y sus platas y todo? Porque él era conocedor de esta palabra. Si la gente escucha la voz y no le hacen caso a Dios, miren, hermanos, en la siguiente porción del capítulo va a decir, pero todo aquel que le hace caso a Dios, Dios multiplicará más, no poder al 100 por 1. Todo lo que hagas, todo lo que pongas tus manos, todo lo que siembres, todos tus rebaños van a ser multiplicados innumerablemente. Esto yo les vengo diciendo a ciertas personas, hermanos, con las que me he rozado a trabajar, porque les digo, oye, no yo, el Señor va a multiplicar lo que yo hago. No yo. Obviamente tengo que ir a trabajar y buscar trabajos, pero es una promesa de mi Padre. Todo lo que yo ponga en mis manos, el Señor lo va a bendecir. En el nombre de Jesús. Y soy fiel creyente de eso, lo que le voy a leer ahorita. Jehová traerá sobre Jehová traerá sobre la mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre,
de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añubio, y te perseguirá hasta que perezcas. La semana pasada quedamos, lo traje aquí porque la semana pasada quedamos de que muchos están enfermos, otros están inválidos y unos están muriendo. Estamos hablando espiritualmente. Porque hay confusión, la gente está enferma, están inválidos porque escuchan la voz de Dios y estamos sentados nomás sin hacer nada para con Dios. Y unos están muriendo espiritualmente porque ahora mucha gente no le hace caso a la palabra de Dios. Escuchan y que sea, nomás es la enseñanza tuya, estás tú bien loco. Y en Isaías 30 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Fíjense, hermanos, este es mi quebranto, lo que yo les digo a ustedes, yo nomás soy el consiervo. Si quieren que alguien los aconseje, busquen el rostro del Señor. Ahí están mejor que yo. Obviamente mi obra, mi llamado es para demostrarlos a ustedes. Mira, este es lo que dice el Señor. Dice aquí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Si la gente no quiere poner a Jesús en su lugar, en su trono como rey de señores, la gente cae en confusión. Si se quieren regresar a Egipto, si quieren regresar al mundo como que después de creyentes, trae confusión. Lo que está hablando Pablo en Corintios. Les habla a ustedes no como espirituales, sino como bebés. Porque no han querido comprender el mensaje del Señor, que se arrepientan y dejen su andar antiguo para la gloria de Dios. Escuchando la divina voz de Dios, te comendará a predicar la verdad para redención de los que escuchan y se conviertan, pero también juicio para los confundidos. ¿Saben qué dice en Corintios? Nosotros somos acaradores de la gloria de Dios y por lo tanto traemos tanto salvación como muerte. Porque uno predica y la gente no quiere entender. Dios es justo, la gracia de Dios se va a seguir derramando porque Él es bueno. Pero cuando escuchas el evangelio y no quieres aceptarlo, están exponiéndose a la muerte segunda. La salvación es de Dios. Y uno nomás es hermanos, amigos, familiares, lo que sea. El Señor tiene planes para ti, planes de vida y vida eterna. Entréguense a Él. Entonces, en el 35:41 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Había gente que estaba viendo el ataque, lo que va a hacer ahorita era porque había traído a estos hombres sin ser sacrílegos, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Iba a hablar el siervo del Señor, dijo, le pasó lo mismo que a Pablo. No teman, prediquen, testifiquen el nombre del Señor, porque el Señor va a proteger. Va a haber ocasiones que mucha gente va a decir, el Señor se está encargando de la gente. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir, porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso.
Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. La gente se empezó a levantar. ¿Por qué? Porque estaban en contra de su oficio y de su ganancia. La gente que no quiere escuchar el mensaje de Dios no ha comprendido la grandeza de Dios, porque quieren seguir en el andar antiguo, porque queremos seguir con lo que hemos conocido. Déjenme lo llevo a Apocalipsis 19, mis hermanos, para cerrar. Dice, versículo 19, Apocalipsis 7 al 12, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Ok? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, el diablo, ¿ok? Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Dónde está la victoria? Como dijo Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefás o Pedro? Sino el Señor. ¿A quién le pertenece la batalla espiritual? Él la venció. Él la venció, te dio la victoria a ti y a mí. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo, el cual confunde al mundo, mis hermanos, al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ya ven por qué dijo el apóstol San Pablo que no estamos peleando contra carne y hueso, contra, oh, soy católico, soy cristiano, soy apostólico, soy mormón, soy lo que sea? Son contra cosas espirituales. Pero hay siervos zafados como Memo que dijeron, el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. Ese fue el llamado para nosotros que queremos predicar las buenas nuevas, que en Él hay salvación y hay protección contra estos mentirosos trabajadores del diablo que quieren oprimir a la gente con ciertas cositas para que tal es el gozo del Señor. No, con muerte o enfermedad, yo voy a seguir alabando al Dios, porque como dijo el apóstol San Pablo, mis hermanos, para mí el morir es ganancia. Pero si me quedo es para beneficio de ustedes, porque yo sé a dónde voy. Si el Señor me llama ahorita, tengo esperanza celestial, eterna. Si yo vi en mi revelación el cielo, el jardín del Señor, yo sé que existe porque lo miré con mis ojos espirituales, porque fui arrebatado. Fue por eso que me convertí a la fe en Jesucristo. Porque así, igual que el apóstol San Pablo, escuché la voz diciendo, Memo, yo soy Jesús, ¿a que tú estás en contra de Señor? ¿Qué quieres que haga? Y predícale a toda la gente y darles saber que yo sí existo, que no estoy muerto y que estoy preparando un lugar para cada uno de ustedes, para todo aquel que quiera creer en mí, no se pierda. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermano, cuando el enemigo quiera recordar de tu pasado, que te diga no eres creyente, eres falso, eres lo que sea, acuérdense a él de su futuro. Ahí viene. El Señor viene con su espada listo para arrojarlos otra vez al lago eterno. Ahorita están aquí en la tierra. Dijo el apóstol San Pablo que este es su jardín de juego del enemigo. Y está queriendo atrapar a toda la gente diciendo, ¿tú qué te crees? Mira acá, va a haber diablitas y vamos a echarnos nuestro perico y vamos a tener una banda en la necesidad. Mangos, el infierno es terrible. Y nadie quiere ir al infierno. Pero el enemigo les ha engañado a la gente, los ha traído en confusión. Pensándolos pensar y haciéndoles creer que el infierno va a haber fiestón. Nada de fiestón. Es mentira. Lo está trayendo en confusión a la gente que no quiere escuchar la salvación que hay en Dios. Por eso dice, la salvación vino.
La salvación vino, hermanos, y ahí viene una vez más. Así lo quiso una vez, lo va a volver a hacer. En el nombre de Jesús. Con eso vamos a cerrar, hermanos, el último punto. Si escuchando la divina voz de Dios, te comendará a predicar la verdad, no solo de boca, pero también de obras para la gloria de Dios. Con tu testimoniar de su obrar en tu vida. Toda la gente, hermano, que predica la palabra va a testificar lo que hizo Dios conmigo. Y por eso les traje el testimonio el día de ahora. Y no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Yo fui salvo en el nombre de Jesús porque puse mi fe en el Señor y ahora tengo herencia eterna en el nombre de Jesús. Amén. Mark, vamos a cantar la última alabanza para retirarnos, hermanos. Me pasé del tiempo, pero hermanos, es que no podía parar. Me puse a explicar mucho antes de tiempo, hombre. Sí, pues, ¿no están? Quería compartir la última porción de Apocalipsis, esquina. Es bien importante comprender la salvación de Jesús. Porque antes no éramos hijos de Dios, ahora ya somos hijos de Dios. Amén. Vamos a alabar al Señor.